Bien, amigas, amigos, seguimos con más. A esta hora vamos a conversar con la profesora y politóloga María Puerta Riera, con quien vamos a hablar acerca del proceso electoral que se va a dar en el día de mañana. Mari, gracias por permitirme conversar contigo a esta hora de la mañana. Mari, además, es profesora de gobierno americano, así se llama esta materia que ella imparte aquí en Florida. Un fuerte abrazo, Mari. Buenos días. Buenos días, muchas gracias, un abrazo. Mari, en principio, por supuesto, hay muchas expectativas con respecto a lo que va a ser esta elección del día de mañana. Comentábamos al principio que es un poco atípica, tomando en cuenta todo el tema de la pandemia ha originado que muchas personas hayan votado de forma previa y de hecho pues tenemos información que ha sido multitudinaria la participación, ¿no? Esto, ¿de qué manera va a incidir en los resultados del día de mañana, Mari? En principio, para entenderlo mejor. Bueno, sí, como dices, es atípica porque se hizo un esfuerzo, sobre todo de parte del Partido Demócrata, de incentivar a la población a votar por correo o a votar temprano. Entonces, por eso ves esos números que inclusive para Estados Unidos son significativos porque ya van por el orden de 94 millones de personas. Eso es más de lo que se registró en voto temprano en las elecciones del 2016, pero sobre todo porque la población total que votó en 2016 fue por el orden de los 139, no recuerdo si llegó a los 140 millones, pero para darte una idea, el presidente Trump ganó con 62 millones de votos. Y ya estamos hablando de que hay 94. Y todavía falta el día de mañana, porque hasta ayer estuvieron votando en Miami, aquí donde yo vivo, que es Central Florida. Entonces, todavía no tenemos el número total. Además de que estamos hablando de que hay gente que prefiere votar el día de la elección por cuestiones de confianza, no están acostumbrados a votar ni por correo ni temprano. Entonces, se espera, dicen los expertos electorales, se espera que mañana se rompan récords en algunos estados, como por ejemplo hemos visto en Texas. Aquí en Florida la gente está acostumbrada a votar y a votar por correo o a votar temprano. Entonces, por supuesto, ha habido preocupación, sobre todo en el sur de la Florida, en Miami, en relación en el caso del Partido Demócrata, a la concurrencia de ciertos grupos, porque aquí el problema electoral no es tan solo de partidos, sino también de grupos demográficos, los distintos orígenes, los cubanoamericanos, los venezolanoamericanos. Entonces también tienes unas comunidades caribeñas en el sur de la Florida que también son importantes. Entonces, en el caso de la Florida concretamente, se espera que mañana se logre recuperar un poco, sobre todo para los efectos del sur de la Florida, aunque los últimos números de anoche daban cuenta de que sí se logró emparejar, sobre todo para efectos del Partido Demócrata, que era el que estaba un poco rezagada con respecto al Partido Republicano en Miami, no en Florida, sino en Miami. Ahora, esta, como bien comentabas, ha sido sobre todo un impulso que ha hecho el Partido Demócrata. ¿Pudiera quizás pensarse que entonces la mayoría de las personas que votó anticipadamente lo habría hecho por el Partido Demócrata? Bueno, la ventaja de Florida, que es diferente de Texas, en Texas tú no tienes esa información porque no se identifican por quiénes están, cuál es su registro electoral. Exacto. En Florida, el ciudadano debe registrarse tiene tres opciones: republicano, demócrata o no se identifica, que es como si fuese independiente, no tiene afiliación partidista. Aquí es fácil saberlo. Se sabe que los demócratas tuvieron un poco más, era creo que 39%, es decir, estaban por encima poco de los republicanos, pero también el que no tiene filiación partidista es importante. Y hay un dato. Aquí en la Florida hay muchos registrados como demócratas que votan por el Partido Republicano. Okay. Es histórico porque, bueno, los demócratas del sur son más conservadores, son
y se inclinan más hacia el Partido Republicano. De hecho, este año, y creo que para el 2018, hubo una especie de reconfiguración en el registro electoral de demócratas que definitivamente migraron al Partido Republicano, y eso se vio este año. En definitiva, si esto es así, ¿pudiéramos no saber mañana en la noche el resultado de estas elecciones, profesora? En el caso de la Florida, aquí se acostumbra a contar los votos, se están contando desde antes. Aquí no se espera el día de las elecciones para contarlos. Aquí hay una gran tradición del voto por correo, entonces ellos ya están contando. Florida se va a saber. Ahora, el problema es, si Biden gana Florida o Trump gana Florida, bueno, eso ahí no habría problema. El asunto es que si Biden espera por Pensilvania para definir el número mágico de 270, Pensilvania va a tardar más, porque ellos no cuentan de una vez. Ellos tienen que esperar las elecciones para contar. Yo quisiera que nos explicara, disculpe profesora que la interrumpa, que nos explicara cómo se da esto, cómo es que hay un estado que incide más que otro para que se pueda tomar la decisión de quién será el próximo presidente. Porque aquí hay un sistema por colegios electorales. Entonces son 538 votos electorales. Cada estado tiene un número de votos que es proporcional a la población y a su vez al número de representantes y los 2 senadores por estado. Entonces, por ejemplo, Pensilvania otorga 20 votos electorales. Eso es significativo para cualquier candidato. Florida otorga 29. Entonces, por eso se dice que si Trump gana Florida, Biden tiene que esperar por Pensilvania para tratar, porque se espera que haya, es decir, uno de los escenarios es que haya un empate a 12 y 9, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Para Biden es importante Pensilvania o Florida. Es que depende, porque ahora están en juego unos estados que antes no estaban en juego. Es correcto. Texas, Georgia, eran estados que republicanos seguros, y que ahora están en ese toss-up que se llama, que cualquiera de los dos puede, porque ahorita acaban de salir un montón de encuestas y se ve que yo no creo que el Partido Demócrata esté apostando a Texas o a Georgia. Para ellos es importante Pensilvania. Los números de hoy de Pensilvania son mejores que los de ayer, pero yo creo que sigue pesando el síndrome de 2016. Sí. Entonces hay poca confianza en que se deba pasar toda la estrategia en las encuestas. ¿Por qué? Porque Pensilvania no es fácil. Para Biden es quizás más factible Filadelfia, los centros más poblados, las metrópolis, que las zonas más rurales, que ahí es donde Trump es más fuerte. Entonces, por eso, aquí en Florida y en Pensilvania, el tema no es tanto en la votación en las ciudades como en las zonas menos citadinas. Okay, entonces, exacto, menos urbanas. Son 29 votos aquí en Florida que están en juego, que si Biden gana Florida, pues ya no es que no tiene sentido, pero se le hace más cómodo la victoria, ya sería incrementar. Sí hay una división entre las ciudades y no tanto los suburbios, las zonas rurales, sí lo hay. Aquí eso se nota mucho, porque Biden gana en las zonas, en las ciudades, en las grandes metrópolis, y Trump es mucho más fuerte en las zonas rurales. Profesora, conversamos, amigas, amigos, con la profesora María Puerta Riera, politóloga, profesora de esta materia gobierno americano, ¿no? Que es la que imparte en el college aquí en Florida, en Valencia College aquí en Florida. ¿Qué pasa si no hay un ganador claro ese martes en la noche? ¿Cuánto tiempo pudiera, digamos, tardarse la definición de un ganador? Bueno, legalmente no hay ninguna presión de que el ganador tenga que ser declarado esa noche. Ok. Eso en principio. ¿Por qué? Porque el ganador tiene que estar determinado por el conteo del voto. ¿Y qué pasa? Aquí en Estados Unidos, las elecciones, como este es un sistema federal, las elecciones son estadales.
y por supuesto locales, porque cada distrito congresional entonces tiene sus procedimientos y es el Estado el que va a organizar y a velar porque esas elecciones sean llevadas a cabo. ¿Qué pasa? Cada estado tiene diferentes formas. Como te decía hace un rato, aquí en Florida se están contando los votos desde hace tiempo. Desde hace tiempo. Pero en otros estados tienen que esperar que se cierre el proceso electoral para ellos comenzar a contar inclusive votos por correo. Entonces, que pueden tardar varios días, han tardado en el caso de California, que son 55 votos electorales. Esos son millones de votos. Ellos tardan muchísimo, al igual que Nueva York. Nueva York tarda muchísimo en hacer el conteo. Entonces no hay un periodo que diga si no se establecido, exacto. Que eso fue lo que pasó en las elecciones del 2000. ¿Cuál fue la decisión que le dio a Bush la victoria? Que la Corte Suprema dijo no se cuentan más votos. Ya, hasta aquí. Entonces, por supuesto, ganó Bush. Y ese es el tema mucho con esta elección. Hay pocas probabilidades que eso ocurra desde el punto de vista estadístico. Okay. ¿Sí? La página web 538, que es una web que sigue las encuestas y trabaja con probabilidades, ellos creen que eso es mínimo, porque se ve en qué estados cada uno de los candidatos tiene votos lo suficiente como para llevarlos a 270, ¿no? Ahora, ¿pudiera en todo caso concluir el año y no saber quién es el ganador? No creo, porque en diciembre, pues este año sería para el 14 de diciembre, ellos tienen que certificar. Es decir, el colegio electoral tiene que ya cerrar lo que es la designación, el reconocimiento del ganador. ¿Por qué? Porque ahorita la gente está votando. Sí están votando por el presidente, están votando por el candidato de su preferencia, pero esa elección no se va a llevar a cabo hasta que no se reúne el colegio electoral y los electores, que son por quienes están votando los ciudadanos americanos, se reúnan y efectivamente voten por los candidatos. Yeah. Y ya para el 6 de enero eso tiene que estar listo porque el Congreso el 6 de enero se reúne a certificar la elección. ¿Qué más se escoge el día de mañana, profesora? Hay algunos estados que están escogiendo senadores. Se ha dado el caso de Georgia, que son 2, porque hay una elección, bueno, no es usual que hayan 2 elecciones de senador por estado, no es muy común. Y por supuesto todo el Congreso, la Casa de Representantes, la Cámara de... La Cámara. Sí. Se coge mañana también, ¿no? O sea, sí, se determinaría mañana en la Cámara de Representantes. Es correcto. Sí. Son 430 y algo escaños que se escogerían, ¿no? O sea, que pudiera de pronto la Cámara de Representantes... Son 435 y el asunto es que esta es una elección que es muy complicada en el papel. Pero para los efectos de la tradición electoral de aquí, eso es algo, por ejemplo, esa elección de la Cámara de Representantes se hace cada 2 años. Exactamente, exactamente. De hecho, tenemos dentro de 2 años la elección, lo que llaman la elección de mitad el midterm. ¿Cómo que se llama? Discúlpeme. Midterm, que es mitad, que eso es. Aquí hay una experiencia muy grande. Esta sensación que se ha creado de que no se va a poder contar, que eso no. No es factible. También se eligen algunos gobernadores, y esto ya para información de todos, se eligen algunos gobernadores, algunas autoridades locales, algunos alcaldes, algunos concejales también. Así que bueno, estados clave: Ohio, Florida, Pensilvania. Bueno, yo lo sacaría de esa lista porque yo creo que el presidente no tiene competencia en Ohio. A mí me parece que Pensilvania y Florida para mí son los 2, y por supuesto, hay quienes todavía creen que Arizona no está incluso, muy... bueno, algunos hablaban hasta de Carolina del Norte y Michigan. Por eso es que quizás ayer... Yo veo Michigan muy estable. Los números están muy, muy estables. Me parece a mí, inclusive si uno ve el grado el porcentaje de aprobación de la gobernadora y uno ve la ventaja que tiene Biden en Michigan y pareciera que está más o menos parejo.
Ahora quiero escuchar su análisis, y disculpe, profesora, porque yo sé que hemos hablado básicamente un poco de lo que es el tema de cómo va a ser el manejo, pero ¿qué es lo que más, no sé si aquí la pongo en aprietos, pero qué es lo que más le conviene a Estados Unidos? ¿Un gobierno republicano o un gobierno demócrata en estos momentos? Trump no es un típico presidente republicano. Eh, Pienso que él se ha alejado mucho no del estilo de gobernar, pero sí de las políticas. Por ejemplo, el nivel de endeudamiento que hay en este momento en este país es eh, que para un republicano eso es, si fuese un demócrata el que hace eso, eso sería gravísimo, ¿no? Entonces, eso por ese lado. Hay unas políticas que yo considero que son importantes, por ejemplo, en materia educativa, porque quizás es el área donde estoy, que también creo que son, que es necesario revisar porque se ha hecho mucho énfasis en cómo retroceder en las políticas que había implementado la anterior administración, la de Obama. Entonces, claro, yo lo estoy viendo desde el punto de vista más práctico posible. Y por supuesto, el tema de agenda exterior. Estados Unidos ha perdido mucho terreno desde el punto de vista del liderazgo de la comunidad internacional y eso es extraño asociarlo al Partido Republicano. Por eso yo creo que este no es un presidente típico del Partido Republicano. Sí. Solamente en el aspecto financiero, sino y la política migratoria del presidente Trump es todo lo opuesto a lo que había sido la tradición histórica, sobre todo reciente, del Partido Republicano. Entonces, ¿qué le conviene a este país? A este país le conviene fortalecer su democracia porque, no lo digo yo, ya son varios los estudios. Hay un estudio que se llama Varieties of Democracy, variedades de democracia, que acaba de salir un paper sobre el Partido Republicano en los Estados Unidos y cómo se ha ido deteriorando, al punto de que hemos tenido congresistas republicanos que dicen que el problema es que Estados Unidos no es una democracia ni tiene por qué serlo. Eso es grave, porque si ya desde el mismo partido se está reconociendo que esto no es o no fue pensado como una democracia, eso nos dice que ha habido un deterioro desde el punto de vista de su plataforma. Y hablando de plataforma, el presidente Trump no renovó su plataforma, no la hay, Sí. que es básico para cualquier candidato a la presidencia de este país. Ahora, realmente un gobierno demócrata como el que sería de Joe Biden, ¿tendría realmente, cree usted, siendo profesor, estudiando tantos años esto, que tendría algún tipo de inclinación real hacia el socialismo, como lo ha criticado Trump? Lo que pasa es que en el Partido Demócrata hay varias corrientes. El Partido Demócrata es un partido amplio, Cierto. donde hay gente que puede ser centro moderado, hay gente que puede ser un poco más hacia la derecha, que son mucho más conservadores, pero no tanto como para estar en el Partido Republicano. Hay gente que puede estar más hacia la izquierda. Lo que pasa es que aquí, primero hay que entender que lo que nosotros llamamos izquierda, aquí hay distintos matices. Aquí hay progresistas, aquí hay izquierdistas que se consideran de izquierda, pero aquí hay que se reconoce como socialistas o socialistas pero demócratas. Entonces hay una gran cantidad de definiciones que es el problema que tenemos nosotros, los venezolanos, es tratar de aproximarnos a la realidad política y de cultura política de los Estados Unidos desde nuestra propia experiencia y por Claro. supuesto no va a haber coincidencia en las etiquetas. Entonces aquí hablar de socialismo, por ejemplo, en el caso de Biden es interesante porque Biden siempre ha sido un centro moderado, que ha sido muy criticado por la izquierda del partido por ser más proclive a coincidir con los republicanos. Por eso en las primarias se le criticó mucho Cierto. por cuando dijo que él estaba dispuesto a trabajar con el otro partido. Ahí fue cuando salieron todas estas acusaciones de él de que había trabajado con los republicanos en tales y cuales propuestas de leyes. ¿Por qué? Porque siempre ha sido en su paso por el Congreso,
siempre fue como una voz, estuvo asociado al bipartidismo, la fórmula bipartidista de leyes. Entonces, claro, esa fue una de las críticas más fuertes que se le hizo a Biden, que era muy cercano a los republicanos, y creo que también por su amistad con algunos republicanos. Entonces, ahora la crítica de la campaña electoral es que es un socialista. Entonces, creo que es parte de la dinámica de tratar de imponer matrices de opinión en un público que quizás no es tan versado en las precisiones conceptuales. Aquí es muy fácil que la gente entienda que socialismo y comunismo es lo mismo, y al igual que en Venezuela, y que por supuesto no entienden cuáles son los matices en el Partido Demócrata. Pero yo sí creo que los medios a veces contribuyen muchísimo a eso, a dejar que eso se convierta en un... Bueno, porque los grandes medios al final también se han convertido en protagonistas importantes, tomando en cuenta de que han fijado una posición partidista, ¿no? O sea, o con la figura del candidato, o estás a favor o estás en contra. Eso se maneja mucho aquí, que quizás no lo veíamos en nuestros países, ¿no? Aunque lo había, porque lo había, pero los medios están, muy partidizados, ¿no? Bueno, yo no sé si es partidizado en el sentido de que se identifican o están... Con un partido, claro. Pero pienso que sobre todo a partir de 2015. En 2015 nosotros vimos cómo los medios se convirtieron en plataformas electorales de una manera tal que era prácticamente 24 horas al día un programa de esos pagados, ¿no? Sí. Ese sesgo se vio de forma muy marcada. Lo que vemos ahora es un antagonismo, porque los medios han tratado de revertir ese comportamiento, pero llegaron al extremo entonces de la total oposición. Entonces, a veces uno ve Fox y uno ve cualquier otro canal, entonces el contraste es enorme. Muchas veces me pasa que cuando estoy dando esta clase de opinión pública y que uso algunos recursos para que los estudiantes identifiquen el bias, el sesgo en los medios, a veces las discusiones son que eso me da a mí entender que los mismos jóvenes, porque yo trabajo con muchos jóvenes, ellos no tienen las herramientas suficientes para diferenciar cuando un medio está reportando y cuando un medio está opinando, interesado en generar un determinado comportamiento. Sí, eso lo estamos viendo, pero no es nuevo. Sí. No es, lamentablemente. Bueno, profesora, voy concluyendo, agradecido por este contacto, la profesora María Puertarriera, analizando lo que pudiera pasar el día de mañana. Por eso que no quise meter en aprietos en cuanto a lo que es el tema bueno, pero uno tiene que ver más o menos qué es lo que pudiera ocurrir, ¿no? La verdad es que no sabemos todavía. Yo creo que, no sé si hace 4 años, yo no vivía aquí hace 4 años, si se sentía esto entre Trump y Hillary. No es igual, ¿verdad? No. Para nada. Para nada. De hecho, no se sentía porque había demasiada confianza en que Clinton estaba adelante en las encuestas. Correcto. Las encuestas estaban... Claro, ahora lo vemos en frío y vemos que la delantera que ella llevaba en las encuestas hace 5 años, 4 años, no era delantera. Pero no se esperaba que se repitiera lo del año 2000 tampoco. Entonces, claro. El ambiente no estaba tan polarizado. Es correcto, no había tanta polarización, sin duda alguna. Esta es otra situación. Y creo que lamentablemente el mundo se ha volcado a intentar leer, porque también en Europa están en ascuas con esto. Yo nunca había visto tantos medios internacionales interesados en una elección en Estados Unidos. Bueno, porque es que claro, al final Trump se ha convertido en un personaje muy particular que genera este tipo de reacciones, y por eso saber si gana, si pierde, bueno, es
definitorio incluso para nuestros países, para los países latinoamericanos. Lo que pueda pasar en Cuba, Nicaragua, Venezuela, pues es determinante si Trump gana o no. Claro, es que eso se entiende desde la misma concepción de globalización, estamos atados. Pero también es importante, así como nosotros los venezolanos hemos pedido al mundo que nos lea de una forma que de verdad les dé una idea de qué es lo que pasa. Yo, por ejemplo, aquí he discutido mucho cómo se insiste en analizar la situación de Venezuela desde la perspectiva americana, con esos lentes americanos. También yo he insistido en que nosotros tenemos que leer la situación política y en este momento la coyuntura electoral con unos lentes distintos a los que nosotros tenemos, porque vamos a perder de vista muchas particularidades, no solamente del sistema electoral americano, del sistema político, sino también de la sociedad americana. Pero eso es muy difícil. Sí. Bueno, profesora, agradecido. ¿Usted cree saber quién va a ganar? ¿Ya tiene alguna perspectiva? Yo tengo mis dudas, yo creo que, es decir, yo creo que es muy factible que el presidente gane, porque él tiene la ventaja del colegio electoral. Esa es una ventaja que el Partido Demócrata no tiene. No tiene. Yo creo que no debería sorprendernos si el presidente gana la reelección. Bueno, estaremos pendientes mañana a ver qué ocurre. Y bueno, mañana y a partir de mañana, ¿no? A partir de mañana creo que es más. Así es mejor decirlo. Gracias, profesora, por su tiempo. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Feliz día. Hacemos una pausa y ya venimos.